Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Honor 20 versus al Moto G6 Play. El diseño es uno de los puntos destacados del Honor 20, y es que el terminal se mete de lleno a la tendencia de todo pantalla, apostando por una especie de agujero en la esquina superior izquierda donde alojará la cámara frontal, logrando así la eliminación del tan odiado notch. El trabajo de compactación es excelente y consigue que el tamaño total resulte sorprendentemente compacto para llevar una pantalla de más de 6 pulgadas. Además, el uso de plástico hace que sea bastante ligero, lo que facilita todavía más su uso. Este terminal no se libra del problema del marco inferior, el cual es más ancho que el resto, pero a pesar de este detalle tiene un diseño bastante elegante. Algo para tener en cuenta es que este dispositivo no posee resistencia al agua, así que debes tener especial cuidado con esto. En su parte posterior tendremos que su acabado superficial logra crear un doble reflejo que no pasa desapercibido. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.3 x 74 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. El Moto G6 Play heredó, al igual que otros Moto G6 de la familia, el diseño brillante que Motorola llama Cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que en su parte trasera es totalmente de plástico muy brillante y reflectivo, que además es un imán de huellas. Apenas lo comiences a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrógrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18:9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados, que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 154.4 x 72.2 x 9 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. En el Honor 20 tendremos que el botón de control de volumen y el lector de huellas se encuentra en su lateral derecho, punto que debemos resaltar, pues el dispositivo modifica radicalmente la ubicación de su sensor, si lo comparamos con referencias anteriores, claro está. La rapidez de respuesta y la precisión al identificarnos es lo que más sorprende, literalmente apenas hay que rozarlo para que desbloquee. Siento que este lector de huellas en la posición lateral es incómodo y tardarás un par de días en acostumbrarte a ello. Además, este sensor es tan sensible que a veces se ha desbloqueado el móvil sin querer, incluso llevándolo en el bolsillo. Otro fallo de diseño importante es que el dispositivo elimina el conector jack de 3.5 milímetros para los auriculares, que pese a las muchas quejas de los usuarios sigue siendo una de las nuevas normas entre los teléfonos más recientes. Por suerte, el teléfono incluirá en la caja un pequeño adaptador, por lo que podremos seguir haciendo uso de nuestros auriculares con un molesto accesorio. Sumado a esto, algo positivo es que el terminal cuenta con un puerto USB tipo C en la parte inferior, junto a su altavoz que funciona adecuadamente. Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nano SIM y micro SD. Además de esto contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla, algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto micro USB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 milímetros y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir, funciona adecuadamente. Para el Honor 20 nos toparemos con una única versión de 6 GB. Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3 GB. Cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2 GB y además un diferente procesador que al que posee la versión que hemos evaluado. En el Honor 20, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas hasta 256 GB con memoria de expansión microSD.
Otra de las características más destacables del Honor 20 es la inclusión del procesador Kirin 980 de 7 nanómetros, que con 8 núcleos y una velocidad máxima de 2.6 GHz se establece como uno de los procesadores más potentes de Huawei. A esto hay que sumarle el acompañamiento de una GPU Mali G76, que de nuevo contará con la ya recurrente opción de mejora de rendimiento mediante la tecnología Turbo 3 de Honor. En cuanto al desempeño general del terminal, este anda más que sobrado. Lejos quedaron los días en los que las interfaces de Android mostraron un lag apreciable, pues los menús de este Honor se mueven muy bien. Ya en aplicaciones cotidianas como WhatsApp, procesador de texto, entre otros, funcionará de la mejor manera posible. Además, con los juegos más demandantes como Puff Mobile o el Asphalt 9, aún teniendo los gráficos en buen nivel, funcionan adecuadamente. Se calienta un poco, pero nada preocupante. En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430 octa-core que corre a 1.4 GHz con una CPU Cortex A53, un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas, es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas, sin embargo los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. La batería del Honor 20 se quedará en 3750 mAh, una cifra que no logra superar la barrera de los 4000 mAh, donde se han dirigido muchos de sus rivales más directos. Además, juega con la ventaja de que su pantalla Full HD no consume mucho de su batería. En el día a día conseguimos llegar al final de la jornada y es posible estirar la carga al día y medio sin demasiado esfuerzo, pero en periodos de uso más intenso tuvimos que conectar el dispositivo al tomacorriente en la noche, pero en ningún caso me ha dejado tirado a mitad del día. Según los datos de uso, el tiempo de pantalla estará en torno a las 5 horas. Con respecto a la carga, el Honor 20 viene con cargador rápido integrado y va bastante bien. En nuestras pruebas, con 30 minutos de carga hemos llegado al 55% y para alcanzar la carga completa hay que esperar 1 hora y 10 minutos aproximadamente. El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado micro USB. En el Honor 20 nos encontraremos con una gran pantalla de 6.26 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 y una densidad de 412 píxeles, además de tener un diseño Full View con una característica de pantalla cuerpo de hasta 91.7%. Todo ello gracias a unos biseles laterales y superior muy delgados, solo perturbados por un pequeño marco en la parte inferior y la inclusión de un pequeño orificio de 4.5 mm situado en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde se alojará la cámara frontal. Con respecto a la experiencia visual, debemos decir que la pantalla del Honor 20 cumple con lo necesario. No es AMOLED ni tiene resolución Quad HD, pero ofrece una nitidez más que suficiente y el nivel de brillo permite la visualización en exteriores sin problema. Con todo esto no deja de ser uno de los apartados donde se han aplicado los recortes necesarios para poder ajustar su precio. Este terminal también permite ajustar la temperatura, cambiar la resolución entre el HD Plus o Full HD Plus y ocultar el agujero de la cámara frontal, oscureciendo la parte superior de la pantalla. Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18:9 con la línea Moto G6 Play, aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a duda flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho, no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aún bajo luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema.
El Honor 20 contará con la configuración cuádruple para las cámaras, un sensor principal Sony de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, una lente gran angular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2, un sensor teleobjetivo de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 y una lente para capturas macro de 2 megapíxeles con igual apertura focal de 2.4. Y es que el punto fuerte de estos teléfonos es sin duda su potencia de captura de imágenes, aumentada por el uso de una potente inteligencia artificial. El módulo de la cámara sobresale un poco en el chasis, no demasiado pero sí suficiente para que el móvil quede algo torcido al colocarlo en la mesa y que de paso se arañe un poco. En cuanto a la cámara frontal, contaremos con una potente lente de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, que se sitúa dentro de un pequeño orificio de 4.5 milímetros situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así pues, los resultados de las cámaras traseras resultan una combinación de pequeños aciertos y errores, y es que pese a contar con una lente de 48 megapíxeles, en muchas ocasiones no logra un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, si bien los resultados nos dejarán unas impresionantes imágenes de hasta 3000 x 4000 píxeles, con una gran margen para ampliar las fotografías al exportarlas a un ordenador, si utilizamos el zoom del teléfono para tomar las capturas, nos encontraremos con muchos recortes modificados gracias a su procesamiento. Algo que también pasa con la lente para macros, cuyas fotografías nos muestran en algunas ocasiones una resolución menor. Por último, las cámaras traseras del Honor 20 cuentan con la capacidad de grabar videos de hasta 1080 a 60 fotogramas por segundo o hasta los 4K y 30 fotogramas por segundo, ambos respaldados en esta ocasión por una estabilización de software que nos dejarán unos resultados de aspecto profesional. Y para finalizar, tenemos que el terminal cuenta con un reconocimiento facial que funciona adecuadamente, tal como es costumbre en terminales fabricados por Huawei. En el Moto G6 Play su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual. Aunque también hay algunos problemas con el enfoque y cuando la luz es escasa el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo, aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara que si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, sí contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles, cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Honor 20 es de 1.100.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.110 pesos mexicanos, que a su vez son $317, que equivalen a 286 euros. Para el Moto G6 Play es de 410.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.278 pesos mexicanos, que a su vez son $118, que equivalen a 106 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Honor 20 le gana al Moto G6 Play en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Moto G6 Play le gana ampliamente al Honor 20 en los siguientes aspectos: únicamente en batería. En los aspectos que empatan son únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.